Hola, la libre expresión es una de las libertades fundamentales de lo que llamamos las culturas de la Ilustración. Toda dictadura, toda sociedad no democrática, toda sociedad que no asuma los valores de la Ilustración, una de las primeras cosas que hace es limitar la libre expresión, controla los medios de comunicación, controla los periódicos y controla lo que dicen sus ciudadanos para que no digan cosas que no deben. No voy a repetir aquí, por supuesto, todo lo que dice John Stuart Mill en su libro sobre la libertad, que le recomiendo enormemente que lea como una forma de comprender el enorme valor que tiene el libre juego de las ideas que nos hemos dado en las sociedades hijas de la Ilustración, pero sí quiero anotar algunas cuestiones que me llaman la atención y quizás me preocupan. Primero, hay muchas personas que defienden la libre expresión con gran enjundia cuando ven en peligro la de los suyos, pero que al mismo tiempo están pidiendo que otras personas, por expresar ideas que les resultan contrarias a su ideología, sean silenciadas, sean echadas de sus empleos, sean avergonzadas públicamente, sean excluidas de la sociedad porque han dicho algo que les parece tremendamente ofensivo. Primero que nada, la ofensa es algo que ocurre en el ofendido, no en el que ofende. Yo no puedo ofenderte si tú no quieres. Esto es así de sencillo. A mí algunas personas, sé que a veces soy controvertido y provocador y entonces es muy fácil que la gente con frecuencia pasa, viene y me dice, eres un miserable. Como no respeto tu opinión, yo no me doy por insultado si me llamas miserable, infeliz, hijo de puta. Me da igual, tú no eres nadie para insultarme. Malo que alguien a quien yo respeto intelectual o moralmente hablara mal de mí o me insultara, eso sí, obviamente me lastimaría. Pero si cualquier don nadie dice que yo soy tal o cual cosa, no tiene la capacidad de insultarme, no le doy la posibilidad de ofenderme. La ofensa pues ocurre en la persona ofendida. Todo lo que cualquiera de nosotros diga puede en un momento dado ofender a otra persona, pero no puede ser esa la normativa de nuestra expresión. No podemos estar pensando todo el tiempo en no hablar porque vamos a ofender a unos o a otros. Si se ofenden, mala suerte. Me da igual. Aprendan a vivir en un mundo que tiene cosas que les desagradan y gente que les molesta. Pero más allá de la ofensa, que a rato sí se convierte en una especie de política pública, tenemos la no comprensión, al parecer incluso voluntaria, de lo que significa la libertad de expresión. Yo personalmente he defendido a gente que dice cosas contra las que estoy, esencialmente, que dice cosas que me parecen desagradables o que pertenecen a grupos políticos a los que desprecio profundamente. De esto no voy ni siquiera a tratar de suavizarlo. Sin embargo, defiendo su libre expresión porque es la única garantía que tengo de mantener la mía propia. Me explico. Cuando pensamos en la censura, siempre pensamos en un caso extremo. Pensamos en un caso en el que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que deberíamos censurar. Si callamos a los nazis, yo no estoy de acuerdo en callar a los nazis, yo prefiero que hablen y se escuche su ridículo ampliamente. Si los callamos a ellos, hay que callar a otros que son casi como ellos, y hay que callar a otros que son casi como ellos, y al final, sobre todo si estas leyes caen en manos de un dictador, acabamos callándonos todos. La única forma de evitar esto es tener una absoluta libertad de expresión. Pero cuidado, absoluta libertad de expresión no quiere decir que puedas decirlo todo en todo momento. La libertad de expresión se refiere a que el gobierno, el Estado, no te puede arrestar, censurar, por dar a conocer tus ideas, tus opiniones y tus creencias. Son los juegos de opiniones, ideas y creencias los que permiten la evolución política de las sociedades y los que permiten también la evolución del conocimiento y de las ciencias. Pero cuando hablas de los hechos, tu libertad empieza a verse limitada. Si dices, yo te aseguro que la Tierra es plana, tú estás mintiendo hasta donde sabemos. Y por lo tanto se te puede pedir, no mientas. Si tú dices que las enfermedades las cura una determinada pócima que has inventado, no estás ejerciendo tu libre expresión, estás engañando a la gente, estás mintiendo
timando o estafando. Y la mentira, el timo o la estafa son considerados, por supuesto, delitos en nuestra sociedad. Otro ejemplo es el respeto a la vida privada de las personas, a los secretos que las empresas, los individuos, las organizaciones sociales y los gobiernos tienen y deben tener. Yo puedo destruirle la vida a alguien en ciertas sociedades homófobas si lo señalo como homosexual. Estoy ejerciendo mi libre expresión y además estoy diciendo la verdad, pero estoy haciendo un daño enorme porque esto le puede costar incluso la vida. Si yo señalo a alguien como homosexual en Irán o en Arabia Saudita, puedo provocar que sea asesinado. Entonces hay límites a lo que creemos que es la libre expresión. Nuevamente, opiniones, ideas y creencias no es lo mismo que afirmar los hechos, no es lo mismo que revelar secretos, no es lo mismo que mentir, timar, estafar, no es lo mismo que ser irresponsables con la vida de otras personas. Hay todavía en muchas legislaciones, el español es un caso lamentable, la idea de los delitos de opinión, es decir, cosas que no puedes decir, no puedes apoyar a ETA, tienes que respetar los sentimientos religiosos de la gente, que son legislaciones hijas de las dictaduras y que deberían ser eliminadas, me parece, de nuestro espacio legal. Solo la mentira, el timo, la estafa, la violentación de la intimidad personal deberían ser en todo caso limitantes para la expresión libre en público. Pero hay un elemento en las redes sociales que me ha llegado a interesar bastante, y que es la idea de quien cree que por estar en una red social tiene el derecho absoluto de decir cualquier estupidez en el muro de cualquier persona o en el canal de cualquier persona, como es el caso de este mismo, y que quien es dueño de ese espacio, de ese muro, de ese canal, que es su casa en el universo de lo virtual, tiene la obligación de dejarlo hablar, de publicarlo, de no interferir con cualquier barbaridad que quiera decir. La respuesta es: se equivocan. Tú no puedes entrar a mi casa a gritarme. Eso no es libre expresión. Tú no puedes entrar invitado a mi casa y patear al perro, mearte en las alfombras y pellizcar a las invitadas. Eso no es tampoco libre expresión. No puedes gritar, no puedes insultar, no puedes mentir. Básicamente todas esas cosas por las cuales cualquiera de nosotros a un invitado en nuestra casa le enseñaríamos la puerta. Y más si no está invitado, pero tienes la ventana abierta, como tenemos muchos, para que todo el público pueda escuchar lo que se dice dentro de la casa. Eso no te da derecho a entrar por la ventana a insultar a ninguno de los invitados. La libre expresión tiene consecuencias. Una de ellas es que no te hagan caso. Otra de ellas es que te echen, te bloqueen. Alguien una vez me dijo: tú me has bloqueado en Twitter, has coartado mi libre expresión. No, tú tienes tu cuenta de Twitter y puedes seguir diciendo estupideces hasta ponerte rojo. Simplemente yo no tengo por qué oírlas. Tu libertad de decir cosas no es mi obligación de escucharlas, ni es mi obligación de difundirlas. En YouTube, por ejemplo, tienes garantizada tu libertad porque puedes abrir 1 o 20 canales de YouTube para decir lo que quieras dentro de las reglas de YouTube, que es una empresa privada. O en Facebook puedes abrir 20 páginas de Facebook diciendo cosas que te parezcan correctas dentro de las reglas de Facebook, que es una empresa privada que además te ofrece un servicio gratuito. Nada de lo que está contenido en el enorme valor de la libre expresión está limitado por estas realidades sociales. Esto lo expresó de manera muy interesante Randall Munroe, que es un cartonista, caricaturista estadounidense, que escribe. Él antes es informático y trabajó en robótica, trabajó en la NASA, pero hace una pequeña serie que se llama XKCD. Y en esa serie decía lo siguiente, en una de sus más memorables viñetas. Anuncio de servicio público. El derecho a la libertad de expresión significa que el gobierno no puede arrestarte por lo que dices. No significa que otros tengan que escuchar tus tonterías o deban alojarlas donde las dijiste. La libertad de expresión no protege de críticas o de las consecuencias de tus actos.
Si te gritan, te boicotean, te cancelan un programa de televisión o te expulsan de una comunidad de Internet, no están violando tu derecho a la libertad de expresión. Solo significa que la gente que te escucha piensa que eres un estúpido y te están mostrando la salida. Si alguien dice algo que no te gusta y son ideas, opiniones o creencias, refútalo, confróntalo. Toma sus ideas y demuestra que son falsas, contraargumentalas. Echa mano de la historia, echa mano de la sociología, echa mano de la física, de las matemáticas, de la biología, de lo que sabemos con certeza, de los acuerdos sociales que nos permiten vivir como personas civilizadas. Pero no propongas que lo censuren, porque si no mañana tú eres el que podrá ser, por supuesto, censurado con la misma legitimidad con la que te llenas la boca pidiendo consecuencias aterradoras para quien dice lo que no te gusta. Si esto que digo te ha ofendido, me parece muy bien.